Hoy es Viernes Santo y para iniciar tenemos una pregunta súper importante. ¿Le quitan la vida al crucificado o es Él quien la da? Una mirada a nuestra pasión, la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Al iniciar tenemos que decir que el estudioso González, desde la teología, en los libros de manuales de la teología, nos cuentan cómo la muerte del Señor Jesucristo puede ser estudiada desde varios hechos. Pueden ser históricos, pueden ser jurídicos, pueden ser teológicos o desde la soteriología, que nos habla de la teología de la salvación. Reconocemos que salvación, cuando hablamos de la salvación estamos hablando de la liberación del mal. Estos relatos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo tienen una estructura en los evangelios. La estructura nos demuestra primero el prendimiento en el huerto de los olivos, después el traslado ante el sumo sacerdote, tercero, presentación o proceso ante el Sanedrín, cuarto, la presentación y proceso ante el prefecto romano Poncio Pilato, luego que culmina con la sentencia de crucifixión, luego el acto de la crucifixión, luego la muerte en la cruz y por último la sepultura. Hay que decir que la persona de Jesús con sus obras, más que con sus obras, que con sus palabras, es un desafío en que lo vamos a mirar en 4 momentos. Es un desafío porque nos habla de la moral, nos habla de la pureza de corazón y no de las manos, nos habla también de lo social, porque Él otorga una dignidad personal a los más necesitados frente a los poderosos. También nos habla de plan salvífico, mostrando el amor de Dios frente a los preceptos humanos. También nos habla de la teología, de la parte teológica, donde revela el amor de Dios como perdón. De igual manera, hablar del sacrificio de la cruz es preciso sacar la lupa y observar que nuestro Señor Jesucristo tiene una serie de padecimientos a lo largo de su vida. Entre esos tenemos que el Señor sufrió la pena del odio que se gestaba alrededor de Él por sus adversarios. También sufrió cuando a lo largo de su vida un agotamiento en la entrega. Nosotros también la hemos sufrido. Ejemplo, cuando nos piden, entonces sufrimos ese agotamiento. El Señor también lo padeció. A veces nos sentimos, entre comillas, como unos cajeros automáticos. El Señor también sufre el dolor de ver cómo el amor de Dios se va disminuyendo entre todos sus adversarios y entre la misma humanidad. Eso lo pone a padecer. Es importante reconocer que nuestro amado Papa San Juan Pablo II, en la Carta Apostólica sobre el sentido cristiano del sufrimiento humano, nos recuerda algo muy importante. La redención se ha realizado mediante la cruz de Cristo, o sea, mediante su sufrimiento. Es importante tener en cuenta que cuando el ser humano sufre, está uniendo ese sufrimiento a la cruz de Cristo, y que el Señor sufrió también al ser ajusticiado de una manera muy, muy difícil y como un malhechor. Este abismo de sufrimiento nos pone a pensar en la fidelidad, porque Él era fiel, porque tenía una obediencia a su Padre. Él rompió cadenas de esclavitud. Sabemos que el pecado rompe la relación con la coeternidad, o sea, con Dios, con el prójimo, con lo otro y conmigo mismo. Pero también revela una verdad, y esa verdad es la vida eterna, la santidad, que se revela en la resurrección. Al hablar de sacrificio en la cruz, se debe mencionar que el Papa San Juan Pablo II refiere que el sufrimiento está en la trascendencia del hombre, y nosotros como seres humanos estamos llamados a superarnos, pero teniendo en cuenta y mirando de cara al sufrimiento de la cruz de Cristo. También es preciso resaltar que la muerte de la persona de Jesús sucedió porque muchos se colocaron en contra de Él, pero también porque nadie se arriesgó a favor de Él, como a veces lo hacemos nosotros mismos. Entonces hacen una pregunta que hay que reflexionar. ¿En qué grupo me encuentro yo frente a los más necesitados? Frente al niño, frente a la mujer que sufre, frente al adulto mayor, frente a los jóvenes. Ahora bien, recordemos que la pregunta del título del presente reflexión es: ¿le quitan la vida al crucificado o es Él quien la da? Entonces, de manera contundente se debe contestar que nadie se la quitó. Él la da como la expresión muy bien del texto sagrado de Marcos 10:45, donde afirma que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Hay que expresar con toda convicción que Jesús muere en favor de y lugar para. Por consiguiente, la invitación de la presente reflexión es la siguiente: a escuchar la voz interior, conciencia, a dar la vida por la vida, a trabajar en la conciencia y libertad, condiciones necesarias para una misión digna,
como la de nuestro Señor, a colocarnos de manera libre y decidida frente al otro, a entregarla hasta la última gota de sangre, a no perder de vista que Él convirtió un acto de ajusticiamiento violento en una oferta de justicia salvadora. San Pablo se atreve a escribir algo muy bello. Cristo nos compró a un bien precio, nos dice en 1 Corintios. Reflexionemos. La Virgen estaba a los pies de la Virgen. La Virgen María estaba a los pies de la Santa Cruz. Y estamos nosotros a los pies. Concluimos orando. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu Santa Cruz te viniste al mundo.